Evangelio de hoy, San Justino Mártir. Primera lectura. Sean buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, ya está cerca el final de todo. Por lo tanto, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros sin quejas. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Quien habla, que sea mensajero de las palabras de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que los sirva con la fuerza que Dios le comunica. De modo que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si les sobreviniera algo nunca visto. Al contrario, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Palabra de Dios. El Señor juzgará a todas las naciones. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. El Señor juzgará a todas las naciones. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Tengan fe en Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús les dijo entonces, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón,
y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, queridos hermanos, que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal. Hoy celebramos a San Justino Mártir. Como breve reseña de su vida, él fue un laico apologista cristiano, es decir, no fue sacerdote y se dedicó a escribir en defensa de la fe cristiana. Era de padres paganos, griegos, que le dieron excelente educación en filosofía, literatura e historia. Acabó decepcionado de las corrientes filosóficas que aprendió, porque no le respondían sus preguntas sobre Dios. Así llegó a leer la Biblia y se maravilló con ella, dedicándose al completo a estudiar la Sagrada Escritura y luego a predicar a paganos, herejes y judíos para convencerlos de la verdad cristiana. Escribió así libros de defensa del cristianismo. Su martirio ocurrió cuando en Roma derrotó a un filósofo con sus argumentos, el cual se enojó mucho y lo acusó de ser cristiano ante el alcalde, pues estaba prohibido declararse cristiano. Justino no quiso negar ser cristiano ante la petición del gobernante, el cual lo torturó y le cortó la cabeza, junto a otros 5 hombres y una mujer, naciendo así todos ellos para el reino de los cielos. Por otro lado, en el Evangelio de hoy tenemos una especie de parábolas vivas, cosas que no son un simple relato, sino que ocurrieron realmente y que contienen de manera simbólica una enseñanza para nosotros. Se trata del relato del templo de Jerusalén y de la higuera maldita. Nosotros somos el templo de Dios, porque por el bautismo Dios habita en nosotros. Y al principio del relato se nos narra que Jesús fue a mirar en el templo de Jerusalén todo lo que ocurría. Se marchó sin hacer nada. Así hace Jesús a veces con nosotros. Se fija en cómo estamos y quizá, aunque vea cosas que van muy mal, por uno u otro motivo, puede decidir no hacer nada aún. Sin embargo, al día siguiente, Jesús fue y de la manera más decidida y enérgica, se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban, y que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. A veces tenemos en nosotros un verdadero desorden moral. Las cosas están al revés. Hemos cambiado a Dios por otros bienes y ya nos acostumbramos. Dios nos da un tiempo para hacer limpieza, pero si no nos arreglamos nosotros mismos, puede darnos también una tremenda y dolorosa corrección, para así tratar de encauzarnos nuevamente hacia el bien. Es el tema de San Pedro, en su carta, la exhortación a vivir con sensatez, hacer obras de caridad para poder orar. La caridad elimina los pecados. El servicio limpia ese templo sucio que a veces tenemos, en el cual la oración no puede producirse por el ambiente adverso, contaminado, lleno de plumas de aves y excremento de animales, así como monedas y habitantes mundanos. No se puede dar espacio a esas cosas sin que el templo vaya perdiendo su eficacia, hasta quedar completamente inservible. Y en nosotros hay en efecto algunos fariseos y escribas que tienen interés en que el desorden continúe y crezca, y que ven en Jesús un gran peligro cuando llega a limpiarnos. Esos seres malos, con toda la razón, buscarán matar a Jesús por medio de sus planes para que cometamos pecado mortal. Si lo logran, el templo quedará vacío de Dios
hasta que confesemos nuestras faltas, comenzando un ciclo de esfuerzos de conversión. También tenemos otra figura, la de la higuera, que, aunque llena de hojas verdes, no da frutos. Como dijo también San Pedro, hay que administrar bien la gracia multiforme de Dios para servir a los demás. Esa higuera usó la gracia de Dios para estar llena de hojas verdes, es decir, solo para ella misma, sin dar frutos para Dios. Y llegado un momento, Dios puede retirar esa gracia, esa savia de nutrientes, que es el Espíritu Santo, de manera que la planta, que pospuso el dar buenos frutos, se seque totalmente y muera para siempre. La planta egoísta diría siempre que estaba a punto de dar los frutos, que ya no le faltaba mucho tiempo, sin importar cuánto tiempo le había tomado. Como se puede observar, la condenación eterna se ve reflejada en esta planta. Y es eso, Dios retira su Espíritu Santo de un alma, y la consecuencia eventual y segura es la muerte de la planta. En cambio, el árbol que con la gracia de Dios, bien administrada y padeciendo algunos sacrificios, da abundantes frutos, tendrá una alegría desbordante. La oración de Jesús trajo consigo el castigo a esa planta, y Él invita a los apóstoles también a decir a un monte, échate al mar, o sea, decir a alguien que estaba elevado porque tenía gracia de Dios, que muera espiritualmente. Es una referencia a la excomunión, cuando la Iglesia retira la gracia de una persona que no se ha arrepentido. Esto se hace solo en casos muy graves, y a diferencia de Jesús con la higuera, se hace con la esperanza de que en la sequedad el pecador se convierta. Pidamos al Señor que por intercesión de San Justino mártir, en nuestras almas crezca la fe en Cristo Jesús, y que sepamos administrar bien la gracia que Dios nos da, para no solo producir hojas, sino también abundantes frutos para Dios. Que nuestra oración también traiga a los demás aquello que les lleve a la conversión, que es lo importante. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.